Para personas inquietas, Capital Radio. Muy buenos días, mi gente. Estamos de vuelta. Después de más de 20 años, Radio Burgado enciende de nuevo sus micrófonos. Aquí en la 10 Capital Radio. Vuelve la voz libre. Vuelve el análisis sin miedo y vuelve con ustedes Radio Burgado. Soy Antonio Nurria y me toca el honor de conducir este barco. Aquí vamos a mezclar información crítica, deporte, humor y ese toque canario que no se enseña, se mama. Nos pueden seguir en redes sociales porque esto no se queda solo en antenas. Síguenos en Instagram, en TikTok y por supuesto en elburgado.com. Esto empieza ya. Y ahora, señoras y señores, llega la fuerza joven del Burgado. Ella es redactora de nuestro medio, turismóloga y máster en protocolo deportivo, matrícula de honor. Gracias a un brillante trabajo final sobre protocolo en Fórmula 1, precisa, profesional y con más ritmo que la selección española del 2010, con ustedes, Rita Medina. Buenos días, Antonio. Qué manera de empezar la semana. Qué manera de empezar el lunes. Bueno, muy buenos días, yo soy Rita Medina Páez, estamos aquí en el Burgado Deportes y les voy a acompañar hoy lunes 31 de marzo y todos los lunes que ustedes quieran con lo mejor del deporte. Así que, si les parece, comenzamos con los resultados y las noticias del fin de semana. Victoria del Club Deportivo Tenerife, una victoria que nos hace creer que sí se puede. Yo, en lo personal, no me quiero ilusionar, pero es muy difícil con esa recuperación que estamos viendo a nivel deportivo y a nivel institucional. También tenemos victoria de las guerreras, Costa de Tenerife Gatesa ganaba 4-1 al Español y para la Unión Deportiva Las Palmas incertidumbre, juega hoy lunes contra el Celta de Vigo, pero bueno, el Celta de Vigo no se juega mucho, no se juega nada, pero la Unión Deportiva sigue en puestos de descenso y necesita una victoria. Fútbol Club Barcelona. Antonio, no sé si sabes lo que ha pasado con el Fútbol Club Barcelona. Emociónanos, Rita. Bueno, ayer ganaba 4-1 contra el Girona, en un partido marcado por decisiones arbitrales, pero se suma lo que ha pasado contra el Osasuna hace unos días. El Barça ganó 3-0 y el Osasuna denunció una posible alineación indebida del FC Barcelona. ¿Por qué? Porque uno de los jugadores, Íñigo Martínez, jugó tras haber sido convocado y desconvocado por la selección española por lesión. Según el reglamento FIFA, artículo 5, si no recuerdo mal, un jugador en esa situación no puede jugar con su club durante 5 días después a la última fecha. La última fecha fue el 23 de marzo en Valencia, al que el Burgado tuvo el placer de asistir. Parece que no va a haber caso, es decir, la Federación Española liberó oficialmente a un jugador y ya hay abogados deportivos que han dicho que ese recurso de impugnación no debería prosperar. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Rita, ¿esto qué es? ¿Fútbol o telenovela? A veces yo creo que el fútbol es un poco todo, es un poco novela, política, tiene de todo. Seguimos con victoria del Real Madrid, también marcada por decisiones arbitrales, empate del Atlético y victoria del Villarreal gracias a un canario. ¿Qué pasó con Ayoze Pérez? ¿Qué hizo? Que no solo marcó el primer tanto, sino que asistió el segundo, lleva 15 goles en 23 partidos y está en la lucha por meter al submarino amarillo en puestos de Champions. Es una locura lo que está haciendo a sus 31 años, parece que con cada partido va cada vez mejor. Y es evidente porque es un habitual ya en las listas de Luis de la Fuente, el seleccionador, que además, recordemos, confió en nada más y nada menos que 4 canarios, así que algo están haciendo bien los canarios. Pero bueno, los canarios estamos pisando fuerte, ¿eh? Estamos pisando fuerte, desde luego que sí. Y bueno, ya en MotoGP, el Gran Premio de las Américas se lo llevó el italiano Pecco Bagnaia en una carrera de infarto, y en tenis Alcaraz perdió hace unos días en Miami, pero ya se prepara para Monte Carlo. Lo del Alcaraz, ¿derrota o toque de atención, Rita? Derrota. Al final creo que cuando juegas a un nivel como el que juega Carlos Alcaraz también hace falta perder también. Es un chico muy joven y creo que también si seguir al nivel que ha estado, creo que le viene bien de vez en cuando perder a él y a todos los deportistas. Si quieres vamos a empezar con la Copa del Rey, porque tenemos semana de Copa del Rey. Vamos a hablar de un tema muy importante y es que tenemos 2 partidos de vueltas de semifinales. Martes, Real Madrid, Real Sociedad. Miércoles, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. No nos vamos a aburrir, desde luego. Y vamos a hacer un breve repaso de los partidos de ida porque el Real Madrid cuenta con un poquito de ventaja.
En la ida, la Real Sociedad perdía en casa contra el Real Madrid gracias a un gol de Endrick en el 19. No es una gran ventaja para el Real Madrid, pero algo es algo. Y el equipo además vendría con hasta 5 bajas. Se dice que, por ejemplo, Courtois y Militao podrían no jugar el partido, no estar ni siquiera convocados, pero bueno, el Real Madrid viene muy fuerte. La Real Sociedad va décima en Liga, viene de ganar al Valladolid, vamos a ver qué pasa, pero está claro que no le van a poner las cosas fáciles al Real Madrid. Por otro lado, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, en la ida partido de infarto, empate 4-4. Se juega la vuelta en el Metropolitano, ojo con eso porque el Atlético se crece mucho y viene de un empate, se le está escapando la Liga y el Barça por el contrario viene de una victoria imponente ante el Girona, es líder actual de la Liga y los jugadores están en una forma casi inmejorable. Y yo aquí quiero hablar de la final. Sé que no se ha jugado todavía la vuelta de semis, pero quiero hablar de las posibles finales que se nos pueden dar el 26 de abril en la Cartuja de Sevilla, porque supongamos que Real Madrid con esa ventaja que tiene, pasa. Vale, da igual quién pase entre Atlético de Madrid y Barcelona, porque pase quien pase vamos a tener un partidazo increíble. Es decir, que si no tenemos clásico tenemos derbi, si no tenemos derbi tenemos clásico. Y muy poco se está hablando de esto. Poco se habla, ¿sí? Poco se habla. Poco se habla. Fórmula 1. Vamos a ver porque te voy a hablar del Gran Premio de Japón y Red Bull. Uy, salseo aquí siempre. ¿Cuándo no hay salseo de Red Bull? Yo creo que esa sería la pregunta, ¿cuándo no pasa algo? Gran Premio de Japón. Este fin de semana tenemos fin de semana de Gran Premio de Japón del 4 al 6 de abril, que viene con cambios en Red Bull. ¿Qué ha pasado en Red Bull? Yo doy titular y luego doy la cronología de los hechos. Titular, Yuki Tsunoda, nuevo piloto de Red Bull, reemplaza a Liam Lawson, que vuelve a Racing Bulls. Ahora bien, ¿qué pasó? Esto empieza con el Gran Premio de Australia, el primer Gran Premio de la temporada, en el que Lawson no hace un gran trabajo en la clasificación. En la carrera tiene problemas y de hecho choca el monoplaza y no termina. También es cierto que las condiciones meteorológicas no eran las mejores. La semana siguiente llega el Gran Premio de China, antes siquiera de la clasificación. Desde Red Bull, tanto Helmut Marko como Christian Horner dicen que tomarán decisiones entre la tercera y la quinta carrera porque el joven neozelandés no tenía experiencia, no ya en Australia sino en China. Entonces un poco como que esas 2 primeras carreras las obvian. ¿Qué ocurre? Que si bien las expectativas no eran precisamente altas, lo que pasó el fin de semana en China fue un desastre absoluto. Termina último en la clasificación sprint. Termina 14 en la carrera sprint. Y en la carrera del domingo termina P12, que como curiosidad, Antonio, aprovecho y te cuento que en el mundillo cuando se habla de las posiciones se usa la P. P3, P7, etc. La P, sí. Y termina en P12 porque descalifican a Lewis Hamilton, a Charles Leclerc y a Gasly, porque si no hablaríamos de P15. Entonces aquí ya empiezan los rumores, se empieza a escuchar que no van a esperar al Gran Premio de Japón, empiezan las comparaciones con Checo Pérez, que luego si me da tiempo te cuento una cosa interesante sobre el posible futuro de Checo Pérez, vamos a ver. Y aquí, claro, el nombre de Yuki Tsunoda empieza a sonar muy muy fuerte. También empieza a sonar el nombre de Colapinto, no porque vaya a sustituir a Lawson, sino porque hay quien dice que podía sustituir a Yuki en Racing Bulls. Es decir, había quien decía que incluso Lawson se iba completamente de la parrilla. Para mí, en lo personal, pues no me cuadraba mucho porque Colapinto está en Alpine, cedido por Williams, entonces iban a necesitar el ok de 2 escuderías que para mí iba a ser prácticamente imposible. Finalmente, Yuki Tsunoda es piloto de Red Bull, se estrena con la escudería austríaca en casa, en Japón, y Lawson vuelve a Racing Bulls. Ya se pronunció sobre esto en redes sociales, subió además varias fotos de cuando era pequeño con un texto que acompañaba esas imágenes y bueno, dice que es duro pero está agradecido. Causando el rumor ahí, ¿no? De la expectativa. Parece que va más rápido el rumor que el propio vehículo, la moto o el Fórmula 1. Rita, ¿alguna curiosidad que nos puedas traer hoy en esta sección de deportes? Pues mira, te voy a traer una curiosidad y es que me acuerdo que hace no mucho le hablábamos de en qué consiste un gran premio de Fórmula 1, porque hay quien opina que una carrera es la carrera del domingo y ya está, y un gran premio es mucho más. Entonces, muy rápidamente, un gran premio de Fórmula 1 comienza el viernes con entrenamientos libres 1 y 2, que aquí las escuderías pues van viendo un poco, van probando el viernes. Luego los sábados hay entrenamientos libres 3, ¿vale? Y luego la clasificación dividida en Q1, Q2 y Q3. O sea, el sábado es cuando se clasifican, ¿no? Sábado se clasifican, vale. Efectivamente. Entonces se dividen en esas 3 partes. En la Q1 salen todos los pilotos. ¿Cuántos pilotos hay para que nos escuchen? 20. 20 pilotos. 20 pilotos, son 2 por escudería. Entonces, los últimos 5 son eliminados de la Q1, pasan 15 a la Q2, los últimos 5 son eliminados y luego en la Q3 los 10 que quedan son los que se ordenan a ver quién consigue la pole position, ¿no? Esa es la primera posición para salir primero en carrera. Y
y hasta aquí no se elimina a nadie, ya es un poco colocarse. Vaya lío de Qs, ¿eh? El quién es quién de la Fórmula 1. Exacto, y ya luego, es verdad que puede cambiarse, hay sprint, pero que esto da para otro programa, y luego domingo carrera, que también hay muchísimo detrás. Qué grande, Rita. Muy ilustrativo, Fórmula 1. Si quieren saber, acompáñennos y nos pueden escuchar, desde luego, en la 10 Radio todos los lunes y en nuestra web, periódico elburgado.com. También en redes sociales, el contenido de actualidad más directo. Muchas gracias, Rita. Como siempre, al ritmo del pole position. Gracias, Antonio. Nos vemos el próximo lunes. Si hablamos de compromiso, análisis, mirada crítica, hablamos de Gabriel, redactor del Burgado, estudiante de periodismo de la Universidad de La Laguna, vicepresidente del Consejo de Estudiantes y presidente de la Delegación de Ciencias Sociales. Aparte de, por su juventud, con 20 años, tiene un discurso claro, datos y calle. Con ustedes, el que pone el foco donde hay que ponerlo, Gabriel Suárez. Bienvenido, Gabriel, ¿qué tienes que contarnos? Muchas gracias, Antonio. Sean bienvenidos al Burgado Actualidad, el programa donde reunimos las noticias más relevantes del momento para mantenerlos al tanto de lo que está pasando en el mundo. Hoy tenemos un programa cargado de información desde cambios políticos en España hasta movimientos económicos a nivel global. Yo soy Gabriel Suárez y prepárense para un repaso rápido de los temas más impactantes. Comenzamos con la actualidad política, sobre un caso de absolución que está dejando muchas críticas a la justicia española. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado la condena a Dani Alves por agresión sexual, alegando que no existen pruebas concluyentes en su contra y cuestionando la fiabilidad del testimonio de la denunciante. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre la forma en que el sistema judicial maneja estos casos, poniendo de manifiesto las dificultades que enfrentan las víctimas para que se haga justicia. La presunción de inocencia es un pilar fundamental del sistema judicial, pero ¿realmente se está garantizando una protección adecuada a las víctimas? Ante este caso, muchas han sido las mujeres que se han pronunciado, entre ellas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha calificado la sentencia de vergüenza y ha lamentado que se ponga en duda la credibilidad de la víctima. De aquí tenemos que salir más fuerte, más convencido, más fortalecido, sobre todo nosotras las mujeres. Porque os quería decir también, qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Montero destaca la importancia de apoyar siempre a las mujeres que denuncian agresiones en lugar de cuestionar sus testimonios, algo que refleja las profundas tensiones que existen dentro del sistema judicial y de la sociedad en general. No ha sido la única. Figuras como la exministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, han denunciado que el sistema judicial español es patriarcal y atenta contra la veracidad de las víctimas. Hablando de Yolanda Díaz, en un mitin que realizó justamente ayer, se pudo escuchar esto. Feliz. Comunista a comunista, ¿cuántos depredadores sexuales más van a salir del armario de su mar? ¿Cuántos más? ¿Cuántos depredadores sexuales más? Esto es lo que le replicaban ayer a Díaz tras conocerse casos como el de Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero. La agrupación progresista vive una situación crítica. Por ello, Yolanda ha decidido redefinir su partido Sumar. En lugar de mantener su ambición de centralizar a la izquierda, ha optado por abrir el espacio a una mayor diversidad. Tras varias derrotas electorales y presiones de sus aliados, Díaz ha dejado atrás su papel de líder indiscutido para dar paso a una estructura más horizontal. Pero bueno, Gabriel, ¿esto es política o un circo romano? Pues parece un circo romano, porque el objetivo que pretende Sumar es enfrentar a la oposición y una posible negociación con Podemos, que sigue siendo una opción sobre la mesa. Sin embargo, la transición no es sencilla y el acercamiento entre ambos partidos todavía está lleno de obstáculos. Todo esto enmarcado, no lo olvidemos, por un gobierno que no tiene aún los presupuestos generales del Estado y un debate sobre el rearme europeo y cuánto debería invertir España en gasto militar. Hablando precisamente del ámbito internacional, escuchen esto.
Este sonido fue el que se escuchó el pasado viernes en Birmania. Un devastador terremoto sacudió el país, dejando hasta el momento más de 1.600 muertos. Terrible. Pero las estimaciones apuntan a que el número podría superar los 10.000. Este desastre ha golpeado un país ya devastado por una guerra civil desde el golpe militar de 2021. La ciudad de Mandalay, la segunda más grande del país, ha sido la más afectada, con la destrucción de edificios históricos como el Palacio Real y un antiguo templo de 1000 años que ha sepultado a una centena de monjes. A pesar de los esfuerzos internacionales por enviar ayuda, las dificultades para acceder a las zonas devastadas se agravan debido a los controles de la Junta Militar y los grupos rebeldes. Birmania se enfrenta ahora a una crisis humanitaria aún más grave, con millones de desplazados y la escasez de alimentos. Todo esto empeorado por la propagación de minas antipersona. Terrible eso, Gabriel. Crisis humanitaria sin precedentes en la zona, ¿no?, de la región. Ahora vemos, y lo de Florida, estamos ahora mismo retrocediendo un siglo quizá. Exactamente. Ahora, pasando a Estados Unidos, en un giro polémico, el estado de Florida ha decidido eliminar las restricciones laborales para los jóvenes, permitiendo que trabajen a cualquier hora del día. Eso sí, mientras sigan asistiendo a clases. Esto podría llevar a realizar turnos nocturnos y una sobreexplotación de los contratos a menores. Esta decisión plantea interrogantes sobre, por ejemplo, el impacto en la salud y en la educación de los menores y cómo podría influir en el mercado laboral estadounidense. A la par, Abu Dhabi ha prometido inversiones millonarias en Estados Unidos a cambio de una flexibilización de las restricciones sobre IA. Un movimiento que refleja cómo las grandes economías están intentando adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos. Mientras tanto, otros sectores corporativos están reduciendo sus objetivos de sostenibilidad, enfrentándose a las precisiones de un entorno económico incierto, todo ello para alinearse con el mensaje del presidente Donald Trump. ¿Y la economía en España? ¿Cómo crees que va, Antonio? Pues la economía como un cohete, como definiría aquí cierto individuo. La verdad es que es una cosa muy interesante escucharte ahora mismo, Gabriel. ¿Cómo ves lo del ómnibus ahora mismo? Pues han transcurrido más de 2 meses desde el decreto ómnibus propuesto por el gobierno a finales de 2024. Fue rechazado en el Congreso debido a la falta de apoyo de partidos claves como el PP y Junts. Este revés legislativo ha dejado en suspenso una serie de medidas esenciales que afectan a diversos sectores de la economía y sobre todo al ciudadano a pie. La industria electrointensiva enfrenta un incremento de estos costes de aproximadamente 180 millones de euros anuales debido a la eliminación de los descuentos en los peajes de acceso a la red eléctrica. En la práctica esto podría traducirse en un aumento del precio de productos básicos como electrodomésticos, vehículos o materiales de construcción, afectando directamente al bolsillo del consumidor. El sector del automóvil tampoco escapa de esta crisis. La ausencia de ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables ha generado una caída del 53% en los pedidos. Esto no solo perjudica a fabricantes y concesionarios, sino que también retrasa la transición hacia una movilidad más sostenible. Para el ciudadano esto significa que acceder a un coche eléctrico, que ya de por sí tiene un coste elevado, se vuelve aún más difícil sin las subvenciones prometidas. O sea que todo sube, para el bolsillo del consumidor todo sube, el coche, la gasolina, al final hasta el pan, la comida, que es lo básico, ¿no? Cuando vas a comprar el pan, esto también lo veremos reflejado, ¿no, Gabriel? Sí, y en la vivienda. En cuanto a la vivienda, la suspensión de deducciones fiscales para reformas energéticas ha supuesto un duro golpe, sobre todo para aquellos que planeaban mejorar la eficiencia de sus hogares y reducir su factura de la luz. Además, el retraso en la habilitación de viviendas estatales para alquiler asequible agravan aún más la crisis habitacional. Miles de personas que buscan acceder a un alquiler con precios razonables se encuentran con una oferta estancada y precios que siguen en ascenso. Hablaremos más a fondo sobre vivienda en la tertulia de hoy. Sí, justamente aprovechando pues la ocasión, nos queda presentar a Patricia, que nos acompañará en la tertulia un poquito más adelante, si nos escuchan aquí en la 10 Capital Radio. Y bueno, la verdad es que Patricia es una persona seria, profesional y crítica, conoce acerca del terreno, de los pliegos, de los informes técnicos, pero también escucha a pie de calle. Sabe lo que cuesta levantar un proyecto y lo que pesa cada permiso cuando el reloj va en contra. Además de comprometida, es una persona excelente que nos acompañará en unos minutos. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Qué bueno. En breve estaré con ustedes en la tertulia.
Y siguiendo con Gabriel, en la última fase de nuestra parte informativa, pues Gabriel, ¿qué más nos tienes que contar? Pues vamos a comentar cómo está respondiendo el Ejecutivo ante esta situación económica. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, pues el presidente Pedro Sánchez ha instado a partidos como el PP y Junts a reconsiderar su posición, acusándolos de causar dolor social. Sin embargo, mientras el gobierno y la oposición se enredan en disputas políticas, los ciudadanos sufren las consecuencias. La parálisis legislativa está afectando de manera directa al día a día de miles de familias, desde el aumento del coste de la energía hasta la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. En lugar de buscar culpables, el Ejecutivo debería priorizar soluciones urgentes y efectivas para evitar que la incertidumbre y el descontento sigan creciendo. Estamos aquí los jóvenes para dar voz a esas propuestas y desde luego para sentir las iniciativas, a ver qué buena nueva nos sorprende. Gabriel, como siempre, claro y al grano, la verdad es que no podía hacer menos de ti. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ahora damos pie a la tertulia burgada. Señoras y señores, abrimos uno de los espacios más esperados de la mañana, la tertulia burgada. Hoy traemos un tema que toca hueso porque afecta a todos. Al joven que quiere emanciparse, a la familia que busca un techo, a quien intenta invertir con sentido y al que simplemente quiere vivir de su tierra sin que le digan que ya no hay sitio. Nuestro título de hoy, ¿quién puede construir en Canarias? Y lo vamos a hacer con 4 voces distintas que traen la técnica, lo social, la crítica y la visión de futuro. Ellos son Patricia Fernández, Gabriel Suárez, Rita Medina y... pues, como no podía ser de otra manera, Capital Radio. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Los cimientos del futuro de la construcción se están levantando en el Recinto Ferial de Tenerife. Explora las últimas innovaciones de la industria de la construcción. Conecta con líderes del sector del equipamiento, grandes infraestructuras y gestión inmobiliaria de Canarias. Descubre una construcción industrializada y digital en Construye, del 10 al 13 de abril en el Recinto Ferial de Tenerife. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Recréate en el placer de Muerdebetas, en un entorno accesible a todos los públicos y con una amplia gama de productos ibéricos. Visita nuestro local en calle Betancur Alfonso 17, calle San José, de 9 a 23 horas todos los días. Ven a conocernos, somos muerdebetas.com. Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viajas sin estrés en guagua o tranvía. En 2025 moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife. Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11. Y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba. Pide un deseo, relájate, encuentra un espacio único. Montefrío Rural en La Guancha es el espacio ideal para volver a conectar con la naturaleza. Alojamientos exclusivos junto a un frondoso pinar con senderos por descubrir. Una experiencia inolvidable en el norte de Tenerife. Infórmate ya en montefriorural.com. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Para personas inquietas, Capital Radio.
Damas y caballeros, oyentes de todos los rincones de Tenerife y del mundo, prepárense porque entra en el ring de la oposición, de la opinión, del verso afilado de la radio, el gladiador de la palabra, el cronista sin filtros, con más de medio siglo repartiendo verdades como ganchos de izquierda, directo desde la vieja escuela del periodismo, combativo como el mismo, con una pluma que arde y una lengua que no perdona. Él es el único, el cristalino, el incansable Andrés Chávez. Muy buenas, don Andrés. ¿Qué tal? No, te lo curraste, man. Estamos aquí el primer día, tenemos que lucirnos. Joder. Muy buenas, Andrés. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Aquí en la tertulia de la 10 Radio con Patricia, Rita y Gabriel. ¿Pero cómo se llama esa emisora? ¿La 10 Radio, Radio Capital o el CID, o Radio CID? ¿Qué coño tanto nombre? La 10 Capital Radio, para acompañarle en todos los momentos. ¿Pero antes no era Radio CID? Antes, en su tiempo sí, pero ahora ya nos ¿Y actualizamos. la 10 no era también? Sí, ahora somos la 10 Capital Radio y el Burgado todas las mañanas de lunes de 9 a 10. Ah, vale. Pues don Andrés, vamos a darle a la tertulia, que básicamente íbamos a hablar de construcción, de un poquito del papeleo, de la separación. Yo de construcción no tengo puta idea. Bueno, para aquí tenemos a Patricia. Yo tengo un poquito de idea, Andrés, buenos días. Tú sí, porque eres aparejadora, pero yo no. Justo. Patricia, desde tu experiencia que trabajas en esto, ¿no? ¿Qué trabas enfrente a las empresas hoy en día? Hombre, las trabas, sobre todo, que queríamos hablar un poquito de las licencias de la vivienda. Lo complicado de las licencias es la tardanza que tiene la administración en darte una licencia. Estamos hablando desde que tú quieres hacerte una casa o quieres hacer una promoción, tardas mínimo de 2 a 3 años para poder que te den la licencia y poder sacar ese proyecto adelante. Con lo que conlleva es que se encarezca el valor de las viviendas y que se arruinen muchos promotores o que la gente se aburra y no se termine de hacer la casa o la haga ilegal. Se arruinan los promotores torpes porque díselo aquí Intercom a ver si está arruinado, que va lanzado, está construyendo viviendas en todo Tenerife fantásticas además. Sí, te doy la razón, pero también es verdad que ha dado con ayuntamientos como La Laguna, sobre todo, y La Laguna es de los ayuntamientos que mejor funciona, pero te topas un ayuntamiento como Arona o Granadilla y te digo yo que no te sacas el proyecto ni en 4 o 5 años están tardando por licencia en esos municipios. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer un promotor que se quiera hacer rico? ¿El qué? Y te lo digo por la cuenta que te trae. Hacer un edificio gigante de aparcamientos en el Puerto de la Cruz. Se forra. Sí, pero fíjate, tienes que cambiar primero las ordenanzas del municipio del Puerto de la Cruz porque no está permitido hacer aparcamientos en altura. Igual que tampoco está permitido en el ayuntamiento, en el municipio de Santa Cruz. Pues son muy listos. Claro, hay municipios que sí y hay municipios que no. La Laguna sí está permitido, de hecho hay algún par de ellos. Hay municipios que no y tienen que cambiar todo el plan general. Mira, en La Laguna no hay problema de aparcamiento. Te metes en los venezolanos ahí en el centro de La Laguna. Perfecto, y en La Laguna hay varios más que y en la calle San Juan hay otros fantásticos. Sí. Bueno, a ver qué nos dicen los jóvenes de esto, porque Gabriel tiene 20 años y está mirando así con cara de que no hay mucho aparcamiento, ¿eh? Bueno, a mí me cuesta aparcar en La Laguna, ¿eh? Todavía de día a día. Algunas veces tengo que aparcar en el parking de la universidad. Perdona, te cuesta aparcar en La Laguna porque eres un agarrado y no quieres pagar una plaza en un edificio. Sí, don Andrés, aquí la juventud no tiene para estar gastando, no tenemos para estar. Pero coño, no es tan caro. No es tan caro. Si es para horas, no es tan caro, te doy la razón, Andrés. No es tan caro. Hombre, sí es cierto que la accesibilidad a la laguna cada vez es más complicada, y para cualquiera que quiera entrar en coche es complicado, y en Santa Cruz igual. En Santa Cruz dentro de nada te ponen en la refinería allí el en Santa Cruz no se puede aparcar. Y vas en hay que ir a los edificios de aparcamiento. Mira, ahí en el Boulevard hay uno, en Belém hay otro, en la Plaza Weiler hay otro, abajo en el Atlántico hay otro. Hay un montón de aparcamientos. Hombre, la Santa Cruz, sea por aparcamiento, será así, pero la verdad es que, Patricia, que ahora que nos estamos centrando en la burocracia, ¿no? Creemos que hay demasiada burocracia, que es como casi tan complicado como encontrar aparcamiento, el que te salga adelante un papel. Hombre, yo no creo que sea la burocracia, yo creo que es cómo trabaja la administración.
O sea, no es la burocracia del papeleo, lo que te piden lo presentas, pero tardan mínimo de 3 a 6 meses a coger el papel, verlo y de ahí decir, te voy a pedir esto o te falta aquello. Cuando un proyecto, cuando tú lo pides licencia, ya viene visado por un colegio oficial. Y al estar visado por un colegio oficial, no debería ni 2 semanas en sacar la tramitación un ayuntamiento. Claro, y cuando tardan 2, 3 años, hay gente que se ha arruinado porque todo el mundo no es Quintercom. Hay gente que se desespera y sobre todo cuando vienen muchos inversores a hacer, porque no solo se hacen viviendas, también se hacen aparcamientos o se hacen fábricas o se hacen edificios para algún negocio y te aburren y te vas. Y te vas a otras islas donde sí todo se saca sobre la marcha. Entonces aquí podríamos concluir que es muy complicado el poder sacar proyectos adelante y sobre todo los ayuntamientos, ¿no? Y más para empresas, para el empresario de aquí canario al tinerfeño, ¿verdad, Patricia? Hombre, claro. La cosa es que el papeleo es tal que llega un momento que aburre y luego cuando te lo cogen siempre le ven un fallo cuando ya ha pasado por un visado. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y aquí yo le echo la culpa a los que están por encima, que son cargos políticos que deberían de achuchar más y gestionar más, porque al fin y al cabo una licencia es dinero de recaudación que entra para un ayuntamiento. Eso siempre, eso Así siempre. Y al fin y al cabo, como tú dices, la responsabilidad, porque la culpa no es nada, como decía mi abuela, la culpa no es nada, pero la responsabilidad sí lo tienen los políticos. Y ese proyecto tarda 3, 4 años en hacerse, por supuesto, el precio que pensabas inicial te sale un 40% que está subiendo cada 2 años lo que es el material de construcción. Y eso repercute en el precio de una vivienda, que la gente joven que le tengo sentada aquí al lado mío, les cuesta comprarse una vivienda. ¿Qué gente joven tiene sentado ahí? Bueno, aparte de mí está Rita y está Gabriel. Sí. Y Rita que es muda. Buenos días, don Andrés. No, lo que pasa es que a mí la construcción, bueno, es algo que se escapa un poquito más. Sí que es cierto que tema burocrático, yo lo he sufrido muchísimo en la gestión de proyectos y, por ejemplo, pues con el ministerio, con algún proyecto nos ha pasado de presentarlo y pasar 1 año y 1 mes hasta conseguir la resolución definitiva. Entonces, yo creo que últimamente la burocracia se aplica prácticamente a cualquier campo. ¿A ti te gusta el fútbol femenino, no, Rita? Sí, bueno, el fútbol femenino, masculino, yo soy muy de deportes en general, me gusta. Es esta chica de los deportes, don Andrés, pregúntele lo que sea de deportes, que ella es la primera en responder. A mí el fútbol femenino no me gusta. ¿No le gusta? ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta? Porque no llega a la altura del fútbol masculino. Pues yo el otro día vi a las guerreras en directo contra el Fútbol Club Barcelona y le diré que a mí me encantó porque se dan una leña, que esa leña se la da un hombre y por menos están en el suelo dando vueltas. Y las chicas se levantaban a tope. Una jugadora que me parece excepcional, que es Aitana Bonmatí. Muy buena, muy buena. Yo creo que es una fuera de serie. Excelente. Pero por regla general, el fútbol femenino no entra dentro de mis preferencias deportivas. Es verdad que le falta un poco de rapidez. Otros deportes femeninos, sí. Otros deportes femeninos son muy buenas. A ver, sorpréndanos, don Andrés, ¿qué otros deportes femeninos le parecen? Pues la gimnasia, por ejemplo. La gimnasia es espectacular, las chicas, ¿no? Desde luego. Fantásticas. Y otros deportes más, pues... mira, en el lanzamiento de jabalina, por ejemplo, son muy buenas, me gusta mucho. En el atletismo puro, en todo tipo de carreras, me encantan. Pero en el fútbol, precisamente, no. No le gusta, bueno. Hombre, me gustan algunas jugadoras que son, ya te digo, excepcionales. Como Aitana Bonmatí, esa me parece una crack. Alexia Putellas también es una gran deportista. No, me gusta mucho más Aitana. Es una crack, es una fuera de serie. Juega como ¿qué te digo yo? Como Iniesta, por ejemplo. ¿Sabe usted quién aquí hay fuera de serie, don Andrés, que es una jugadora brillante? Bueno, hay dos que para mis gustos personales son muy buenas, que son Coquito, de Legatesa, y bueno, María José. Y las gemelas también. Hombre, María José está al final de su carrera ya, pero ha sido muy buena. ¿Sabe por qué? Porque María José es una persona muy aspiracional, es un ejemplo a seguir, es una persona que sí, yo la entrevisté para el Diario Viso, me encantó, además conozco a su padre. Sí, es un referente, María José, yo creo que es un referente, vino en un tiempo en el que no habían referentes para ellas, ¿no? Yo creo que ahora el fútbol femenino es algo relativamente nuevo, en el sentido de que ahora por fin las niñas están viendo a sus referentes poco a poco,
y María José es una fuera de serie. Yo ahí sí que el otro día jugando contra el Barça, los minutos que pudo jugar, estaba en todo sitio. ¿Tú juegas, Rita? No, yo cuando era pequeña sí jugaba un poquito al fútbol y al baloncesto, pero no, nada profesional ni muchísimo menos. Yo voy a discrepar contigo en algo y no es que sea nuevo el fútbol femenino, es que ahora se le está dando Exacto, su lugar. por eso, que antes no había referentes, entonces es relativamente nuevo el poder tener esa visibilidad de que las niñas lo vean. Y fíjate que estamos en primera, cosa que no estamos con los del Club Deportivo Tenerife. No, y han hecho una labor tremenda los de Legatesa, Sergio Batista, Julio Luis, son impecables, son personas que se han ocupado mucho del fútbol femenino, pero que a mí no me atrae, vamos, que no. Hombre, el fútbol femenino llegará a tener su espacio entre nosotros. ¿Sabes lo que no tiene espacio, don Andrés? Los jóvenes en las viviendas de Canarias. Es la verdad una... Pero coño, ¿qué tiene que ver el fútbol femenino con la vivienda de Canarias? ¿Y qué tenía que ver el fútbol femenino con la construcción? Pero aquí estamos hablando de todo un poco, del turismo, de la vivienda, de la salud, del turismo. ¿Cómo ve el turismo, don Andrés? Hay demasiados turistas en Canarias, hay demasiadas casas ocupadas, hay que construir más. Hay mucho guiri suelto. A mí me parece que no, que el turismo simplemente hay que hay demasiados coches. Demasiados coches, muy bien, buena matización. ¿Ustedes qué les parece, jóvenes? Discrepo. O sea, creo que hay muchos coches, pero creo que el turismo ya está llegando a un punto en el que no tiene que venir cantidad, sino calidad. Entonces yo creo que es evidente, es obvio que el turismo genera riqueza, pero no se está redistribuyendo porque no podemos tener los datos de que vienen cada vez más turistas, se dejan 24.000 millones de euros y luego tenemos a 1 de cada 3 canarios en riesgo de pobreza y exclusión social. Tenemos también, ya tenemos el sueldo más bajo de toda España, antes teníamos el segundo más bajo, pero ya ha pasado eso, entonces, ¿cómo puede ser? Díselo al presidente del gobierno que no habla sino de los MENA y parece que no hay otro tema de que hablar sino de los MENA. Pero una cosa para mí... En Canarias se debaten un montón de problemas. Sí. Pero no solo problemas de ese tipo que tú estás contando, sino mucho más graves, problemas geoestratégicos, problemas derivados de amenazas cada vez más flagrantes de Marruecos, problemas de defensa, problemas de futuro. Canarias tiene un montón de problemas que el gobierno ni los huele, porque son una partida de magos los que están en el gobierno. Me encanta la definición que tiene don Andrés, que siempre es acertada, de mago, entendamos mago nunca jamás como peyorativo, sino como esa palabra tan rica de nuestra... Entendamos mago como burro. Esta es una de las cuestiones que nos encanta de don Andrés. ¿Y ustedes jóvenes cómo ven el futuro de los jóvenes? Porque aquí don Andrés ha sacado un montón de temas que son interesantes. Pues sí, la verdad. Muy negro. Muy oscuro. Que muy oscuro, sí, como comenta Rita. Los coches me resulta curioso porque hace poco leí un estudio, en Tenerife tocamos a 2 coches por cabeza. O sea, hay el doble de coches que habitantes en la isla. Pero no podemos recapacitar un poquito, decir que las infraestructuras son desde hace 60 años y ya no cabemos porque cada vez somos más. Yo pongo un ejemplo, Singapur. Tú vas a Singapur y el territorio es un poco más pequeño que la isla Tenerife y viven 3,5 millones de habitantes. Lo que pasa es que viven cojonudamente. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura, porque hay una organización, hay tal turismo. Si no viene el turismo, entonces si ahora somos el sueldo más bajo, imagínate si no viene el turismo. No, si el tema no es que no venga, sino que venga calidad y que se redistribuya todos esos ingresos que vienen, porque pero ¿a dónde van a parar? No puedes discriminar tan fácilmente, Rita. No, si no es discriminación. Eso es demagogia, mija, porque estás haciéndote eco de los insensatos que protestan por la llegada de turistas. Es verdad que lo ideal sería que viniera turismo de calidad, pero es que no se puede seleccionar el turismo, es muy difícil. Solamente se podría solucionar si solo se construyen hoteles de 5 estrellas. Entonces vendrían menos turistas y de más calidad. Como se está haciendo en Agadir, ¿verdad, don Andrés? Porque ahora en Agadir... Agadir es una maravilla, están haciendo una maravilla en Agadir. Se nos están adelantando, como se dice, una vespa por la izquierda. Pero lo ves en Túnez, lo que pasa que son... son países más peligrosos, entre comillas, por inseguridad. Claro. Pero... Agadir es muy seguro, ¿eh? Bueno, es que Marruecos en general es seguro y Túnez es seguro, pero bueno, también hay atentados. Bueno, en Madrid también hay, o sea que tampoco hay que irse muy lejos, ¿no? Un poco atentado, pero aquí ahora mismo sí que es cierto que en tanto al turismo es un tema de debate que nos preocupa a todos porque desde luego es una cosa que hay que saber abordar, ¿no? ¿Cuáles son los planteamientos que ustedes a lo mejor seguramente dándole vueltas a la cabeza serían para mejorar este tema del turismo, Gabriel?
Pues lo que decía un poco Rita, en el sentido de que tenemos que centrarnos en Pero atraer a lo mejor un turismo de calidad. Sí, lo que dice Rita. No, Lo que hombre, dice no. Rita. No, Lo que pasa es que Rita y yo compartimos la misma quinta, entonces más o menos la perspectiva que tenemos ahora mismo de cómo está la sociedad canaria, pues es muy parecida. Sí, pero ¿qué ha hecho la sociedad canaria para cambiar? ¿Qué ha hecho la sociedad canaria nada. para que entre industria en estas islas? Que la industria no es hacer una fábrica de papel, es hacer la tecnología, que no te ocupa ni lugar ni espacio. O sea, no hemos hecho nada teniendo zonas SEC, no hemos hecho nada y todos nos quejamos. Pues chicos, están ustedes los jóvenes para cambiarlo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Esa valiosa zona SEC, que para quien no lo sepa, es una zona especial No, hombre, canaria. Patricia, todavía tú estás de buen ver. Muchas gracias, Andrés. Don Andrés siempre tan acertado. Que sí, como decía, es una zona especial canaria que nos permite a las empresas que se posicionan en Canarias pues tener unas muy buenas ventajas fiscales en comparación con el resto de Europa. Solo el 4% de impuesto de sociedades, entre otras ventajas. Si quieren saber más de la zona SEC, siempre pueden leer nuestros artículos en elburgado.com, su periódico de confianza, donde también encontrarán artículos de nuestros colaboradores como son Rita en Fórmula 1, don Andrés con su opinión y Gabriel con su descripción de la actualidad. Pues la verdad es que el turismo es algo que como tema pues siempre nos está metiendo el dedo en el ojo. Cada uno tiene su posición y los jóvenes aquí no se quieren mojar mucho porque evidentemente... No te olvides que la industria más fuerte que tenemos Canarias, Sí. o sea, que no la podemos quitar. No. Las grandes campañas que se gastan... ¿Cómo la vamos a quitar? Estamos locos. Por eso, es que, y como dices tú, calidad. Oye, la gente con menos recursos también tiene derecho a viajar. Porque antes Por eso es que tiene que haber también, creo que tiene que haber una cultura de que el residente tenga ciertas ventajas. Porque yo lo que siento en el día a día es que el residente está al mismo nivel que el turista. Entonces, yo creo que eso es un error. Es decir, yo por ejemplo ahora voy a Las Teresitas y probablemente me cueste muchísimo aparcar porque el 90% de los coches sean coches de alquiler. Entonces, creo que los coches de alquiler, oye, que está muy bien, que es verdad que un turista no se puede manejar aquí en transporte público porque lamentablemente tenemos un transporte público regular. Pero sí que es verdad que podríamos regular también eso un poquito para que el residente, pues sí, que tenemos unas infraestructuras terribles de hace muchísimos años. ¿No sabes cómo se arregla el problema del tráfico en Tenerife, por ejemplo? Es muy fácil. Rosa Ávila prometió que en 90 días la solucionaba. Era mentira. Además sabía que estaba mintiendo. Son 90 Pero días bueno, es la de campaña, Marte, don Andrés. es la de Marte. campaña electoral. Mira, el problema del tráfico en Tenerife se soluciona con un tren al norte y un tren al sur. Ya está. Sí, ya está, como en Cuba. De acuerdo con el eso. ferrocarril. Y ampliar la plataforma viaria porque no cabemos. Las colas son porque no cabemos. No, bueno, ya si hay un accidente estás muerto en la carretera, pero porque no cabemos. Y es como una tubería. Pasa el agua que puede pasar y el resto que se va acumulando y se estanca. Eso me he preguntado yo siempre, ¿no? Yo que soy de Gran Canaria. En Gran Canaria la autopista tiene 3 carriles en todas las direcciones. Incluso hay tramos en que tiene hasta 5 carriles. Y aquí las autopistas les encanta hacerlas de dos No te olvides que en Gran Canaria todo se hace, aquí no se hace nada. Pues será así, pero funciona es que, mejor ahí. si te fijas en Tenerife, todas las autopistas sur, norte, son de 2 carriles. Claro. Interesante ese Desde un buen reportaje. Desde hace 60 años, bueno, Andrés más o menos me lo puedes decir, que eran hace 60 años que se hizo la autopista al norte, cuando Gran Canaria no tenía autopista. Imagínate. La infraestructura, habrá que pedirle ahí consejo a la isla vecina. La verdad, hay por aquí... Consejo no. Tener políticos que se mojen, no como porque los de la isla vecina todos dicen que sí. Si algún político nos está escuchando, ya sabe que está invitado aquí a Radio No, Burgado. eso no escuchan, eso no escuchan. No, hombre, escucha, cuando le interesa, escuchen. Una cosa importante, que es que están enviándonos por aquí, por el WhatsApp de nuestra emisora, nos están enviando una pregunta. Dice, ¿qué les parecería que fuesen unas políticas proteccionistas del turismo como las que hay en países del sudeste asiático, en el que no puede comprar nada más que el que es ciudadano, ¿no? El que es miembro del país, que es ciudadano. Por ejemplo, en Birmania, en Tailandia, solo puedes comprar una parte del terreno si eres ciudadano de allí. Entonces, ¿qué les parece estas políticas de proteccionismo? ¿Deberían llevarse aquí a Canarias? Ridícula. Absurdo. Ridícula. Hay que regular, pero no prohibir. Ridícula, que estamos en Europa. No, señores, no se puede prohibir. Estamos en Europa. Estamos en Europa y no le puede prohibir a un ciudadano europeo que compre lo que le dé la gana. Es que no puedes. Es como si tú vas a Alemania y te compras un piso. Puedes perfectamente. O sea, Claro. Tailandia, por supuesto, solo los tailandeses. Si España estuviésemos fuera de la Comunidad Económica Europea, lo puede regular.
si quiere, pero estando en la Comunidad Económica Europea, ¿qué le dices? Lo que viene un polaco, le dices que no, viene un noruego, le dices que no. Pero ¿es sensato entonces esta medida o no? Porque no preguntamos sobre la legalidad, sino sobre si es sensato, ¿no? Nada, no tiene sentido. Prohibir no no. puedes ir contra Regularse. la legislación europea, está por encima de cualquier legislación nacional. O sea que, no puedes ir contra ella. La responsabilidad de Europa, según lo que definimos aquí, que si digamos estamos ahora mismo despiezando las islas tal y como nos dicen, sería digamos la responsabilidad de Europa el que nos prohíbe que no podamos limitar el acceso a la compra, ¿no?, de nuestro territorio. ¿Podríamos definirlo así? No. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? No, vamos, estamos en una Comunidad Económica Europea y tenemos libre mercado. Yo puedo comprar donde me da la gana, entonces no puedes regular. ¿Por qué tienes que regular? Lo que tienes que hacer es construir. Bastante regulado está todo ya. Lo que tienes que hacer es construir vivienda pública, que nos prometen 5.000, 6.000 viviendas en una campaña, y si llegan a 1.000... Pero ¿desde hace cuántos años, Patri, no se hacen viviendas públicas? Desde Franco. ¿Vivienda pública o...? Porque se han hecho, pero súper limitadas. Y ahora... ¿Vivienda de protección oficial que se llamaban antes? Sí, las públicas. Pues Franco fue el que hizo 54.000 viviendas. Yo tuve una fantástica, además, en la urbanización Santa Lía, en el puerto. Maravilloso piso. ¿Vivienda pública, privada, Rita? Hay que ¿Era pública? Y ahora prometen y no hay. Vamos, de no hacen. oficial. Sí, ahora se están haciendo, creo que van a hacer unos 1.000 y pico en esta legislatura. Cuando prometieron unas 3.000, 4.000 al principio de la legislatura. Hablo de la Comunidad Canaria. Estos golfos del gobierno de nacional prometen y no cumplen nada, porque son golfos. Sí, bueno, sí. De hecho querían hacer una empresa pública para construir vivienda. Imagínate, sí. Tremendos golfos. Chiquita mamadera. Sí, eso. Lascanio, como se dice la RAE. Pues en este caso, ya para acabar esta tanda, porque nos quedan unos pocos minutos, las respuestas rápidas de 45 minutos. Patricia, ¿qué debe cambiar para que la gente de aquí pueda quedarse? Ya tanto los jóvenes como las personas en general. Porque se nos está yendo la gente de Canarias, los auténticos canarios. ¿Qué debería cambiar por aquí para...? Bueno, tiene que haber más trabajo. Uno, tiene que haber vivienda, porque te vas porque no tienes dónde vivir. No te puedes quedar con tus padres hasta los 40 años. Y sobre todo, generar empleo. Generar empleo es ayudar al empresario que genere empleo, porque la administración no genera empleo. Entonces, como los empresarios nos funden a impuestos, pues la gente cada día emplea menos. Muchísimas empresas de tener 200, bueno, y aparte de todo lo que te están pidiendo ahora cada vez que tienes una empresa y pasas de 50 empleados, la gente está reduciendo plantilla porque es muchísimo más fácil tener 5 que tener 200. Y como van a por ti porque eres empresario, pues eso es lo que pasa. No hay trabajo, los chicos se tienen que ir fuera. Tristemente es así. Y luego que están súper mal pagados los sueldos de que tienes una carrera y vas a trabajar y te pagan una miseria. Cuando te ves a políticos, bueno, ya no políticos, un político todavía tal, pero esos asesores que no se sabe ni quién son, cobrando dinerales. Asesores de grandes empresas, asesores de no sé qué, que los colocan todos a dedo, y eso hunde a la gente joven y te dan ganas de solo meterte en estas cosas que luego no te llevan a ningún lado. Y es que parece el feudalismo de antes, ¿verdad? Que nos recuerda a ese político con su corte, con su séquito de director general, de adjunto del director, del asesor. No, ellos todavía tienen cargos públicos y esos cargos todavía trabajan, pero los asesores no sabe qué hacen. Asesor de asesor. Pues Rita, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos también un poco que hablar, porque creo que si nos quedamos callados y no decimos nada y no nos quejamos, pues poco se va a cambiar. Entonces creo que tenemos también que ya empezar a poner las cartas sobre la mesa y decir, oye, que yo quiero vivir mi futuro en Canarias. O sea, a mí me encantaría envejecer aquí en las islas, pero es que, pues yo me acuerdo, yo me he dedicado durante más de 4 años a la gestión de proyectos y yo a veces me llegaban cosas de LinkedIn y el mismo trabajo que estaba haciendo, pues a lo mejor en Madrid cobraba casi el triple. Bueno, por el mismo trabajo. También es más caro vivir en Madrid, ¿eh? También es más caro vivir en Madrid, pero que son cosas que dices y no hay playa. Y a veces sientes, luego también te pones a ver la tele y ves a la gente que está cobrando una pasta por estar contando chismes, que también un poco te desmotiva, porque dices, yo he estudiado una carrera, un máster, me he certificado de no sé qué, de no sé cuántos, y luego cobro lo que cobro y otra persona por hablar de la vida de la otra está cobrando un pastizal. Entonces creo que también es parte de un poco esa desmotivación que tenemos los jóvenes. Bueno, pero también están los que crean contenido, las influencers como Don Andrés. Y como nosotros. Que contenido de calidad. Los creadores de contenido, gente que, sobre todo gente joven que se está forrando, que gana unos dinerales importantes, que fíjate que la mayoría se van a Andorra
Por los impuestos. Por los impuestos. Si no tienes que estar aquí pagando la mitad de lo que ganas. Y esta gente influencer, que es, sobre todo los altos, los importantes, o los, no sé cómo se llaman, porque no estoy en esta jerga porque no soy tan joven, ganan muchísimo dinero, pero tienen muchísimos empleados. O sea, la patrulla de que va con una persona, no voy a decir María Pombo o algo así, ella lleva 18 empleados cada vez que se mueve. Un ecosistema, claro, de personas que generan empresa. Valor. Claro, no, por eso generan factura. empleo, claro. No es asesor del asesor del asesor. No. Hay que hacer una canción del asesor del asesor del asesor. Bueno, el caso es, Gabriel y don Andrés, que nos quedan por aquí 2 minutitos para cerrar, don Andrés y Gabriel. Bueno, Gabriel, dinos algo, que llevas ahí calladito un rato. Nada, yo pues, la pregunta que hacías antes, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los jóvenes, no? Pues yo creo que los jóvenes tenemos que seguir reclamando lo que queremos para nosotros, primero para nuestro futuro, y lo que queremos para nuestra tierra, y lo que debería hacer la administración es echar una vista hacia adentro y ver si en verdad se están preocupando de verdad por las cuestiones que están afectando a Canarias, ¿no? Lo decía antes Andrés, no podemos centrarnos solo que el discurso político sea, es que tenemos muchos menores no acompañados, oye, tenemos que quitarnos los menores no acompañados y así solucionamos el problema, ¿no? Es que hay muchos problemas y hay que poner solución. Y no podemos estar que cada mes nos centramos en uno, no hacemos una solución a media, saltamos al otro y vamos así saltando, ¿no? Porque al final se acaba la legislatura y no se ha solucionado ninguno. Y don Andrés, es que brillante, Gabriel, ya andaremos. Don Andrés. Mi titular... Mi deseo para primavera es que Pedro Sánchez se vaya a tomar por saco. Saco, entiéndase como el saco en sí, no el saco como peyorativo. No, a tomar por saco. Sí, es tomar un saco con la mano y cogerlo. Entiéndanlo que don Andrés, como siempre, tan... No, que se me entienda, a tomar por saco. Pues sí, pero yo creo que eso lo deseamos muchos, ¿eh? Sí. Me uno a ti, Andrés. Eso es algo, el sentir popular. Es una frase hecha. Y ya está. Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias a nuestros tertulianos en Radio Burgado y hasta aquí el regreso triunfal de Radio Burgado. Hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos, a los de la isla, a los que nos escuchan desde fuera y a los fieles de siempre. Esto recién empieza. Síguenos en redes y comparte el programa. Cuéntaselo a tu vecina, a tu cuñado, sobre todo al cuñado. Hasta el de la frutería. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Capital Radio.